Adolf Hitler, el brutal líder responsable de la muerte de más de 80 millones de personas, murió el 30 de abril de 1945, solo 24 horas antes de que el ejército soviético izara su bandera de la victoria sobre el corazón simbólico de la Alemania nazi, el edificio del Reichstag en Berlín. En este episodio, viajarás en el tiempo hasta el clímax de la Segunda Guerra Mundial y aprenderás los hechos claves sobre los últimos meses de la vida y muerte del Führer. A principios de 1945, casi 6 años después de la Segunda Guerra Mundial, las posiciones de Alemania, tanto en el frente occidental como en el oriental, se estaban deteriorando rápidamente. Las fuerzas aliadas se acercaban a Berlín a la velocidad del rayo, demoliendo sus homólogos nazis por tierra, aire y agua. Se hizo evidente que a menos que Hitler y su alto mando pudieran idear un plan genial, Alemania inevitablemente perdería la guerra. Pero bueno, digamos que jugar a la defensa no era lo favorito de Hitler. A diferencia de Stalin, Churchill y Roosevelt, que tuvieron suficiente sentido común para dejar la estrategia militar a sus generales, Hitler estaba cegado por su éxito en los primeros años de la guerra y se veía a sí mismo como estadista supremo y comandante militar supremo. Desde su búnker subterráneo en el corazón de Berlín, donde permaneció el 99% del tiempo durante los últimos 3 meses y medio de la guerra, Hitler microgestionaba lo que quedaba del ejército alemán y pensaba que todavía estaba dictando el curso de la guerra. Casi suena absurdo, pero hasta los últimos días, Hitler no tenía la menor idea de lo que sucedía encima de su búnker. De hecho, seguía ordenando ofensivas. Podría haber comprobado el estado de las cosas en Berlín simplemente subiendo las escaleras hasta la superficie, pero no quería destituir su mundo de fantasías a través del contacto con la realidad. A medida que las posiciones alemanas en el campo de batalla se deterioraban, también lo hacía la salud de Hitler. Las sacudidas de la cabeza y el temblor del lado izquierdo de su cuerpo, que era especialmente evidente en el brazo y la mano, iban en aumento. Sus movimientos se habían vuelto aún más torpes, su postura más encorvada. Al caminar, colocaba la mano derecha sobre la izquierda, y al sentarse cruzaba la pierna derecha sobre la izquierda, en un intento de ocultar el temblor de sus extremidades a los demás. No era solo su cuerpo el que mostraba síntomas de colapso, sino también su mente. Se volvió cada vez más indeciso. A principios de marzo, por ejemplo, decidió enviar 22 tanques para apoyar a las tropas nazis que luchaban en Renania. Debido a la superioridad aérea absoluta de los aliados y al extenso daño a la red ferroviaria alemán, no había una ruta directa. Primero, Hitler ordenó que los tanques fueran enviados al área Pirmasens. Cuando la situación en esa zona se deterioró constantemente, los desvió en dirección a Koblenz, pero cuando no llegaron a tiempo, Hitler ordenó aún más desvíos, hasta que finalmente nadie tenía idea de dónde estaban realmente los tanques. El resultado fue que nunca llegaron al frente, sino que cayeron en manos de los estadounidenses, todavía en tan buenas condiciones como cuando habían salido de la fábrica. Aunque Hitler se aferraba con fuerza a las riendas del gobierno y el ejército, a menudo optaba por centrar la mayor atención en otra parte, especialmente cuando era necesario diseñar una nueva medalla. Hitler, un pintor aficionado, apasionado por el diseño y el arte, diseñó él mismo casi todas las medallas militares nazi. De hecho, una de las últimas apariciones de Hitler fuera de su búnker se produjo precisamente un mes antes de su muerte, cuando condecoró a los miembros de las juventudes hitlerianas con medallas que había diseñado recientemente. A fines de abril de 1945, el ejército soviético llegó a Berlín. Durante su última conferencia con el alto mando nazi, mientras sus generales lo ponían al día sobre la situación, Hitler finalmente se dio cuenta que todo había terminado. Se puso mortalmente pálido y luego se puso morado en la cara. Su voz se quebró y gritó de deslealtad, cobardía, traición e insubordinación. Al final de la diatriba, se hundió en su silla y murmuró en voz baja: «Todo ha terminado. La guerra está perdida. Me pegaré un tiro». Un día antes de su muerte y su búnker a 55 pies bajo tierra, Hitler se casó con Eva Braun, su compañera de toda la vida. Hubo una boda como es debido y un sí quiero, alto y claro, testigos y un banquete de desayuno. Al día siguiente, tanto la novia como el novio se suicidaron. Ella tomó una cápsula de cianuro y supuestamente él se pegó un tiro.
Según la voluntad de Hitler, sus restos fueron subidos por las escaleras a través de la salida de emergencia del búnker, rociados con gasolina y prendidos en fuego. Los soviéticos tardaron unos días en confirmar que los restos realmente pertenecían a Hitler y Braun, pero no hicieron declaraciones oficiales sobre la muerte de Hitler. Stalin, que no confiaba en los aliados occidentales, decidió mantener toda la historia bajo estricto secreto. Consideró que tal vez algún día sería útil dejar a sus aliados en la oscuridad. La decisión de Stalin de retener esta información crítica fue el primer paso hacia la Guerra Fría. Pero esa es otra historia. En cuanto a los últimos días de Adolf Hitler, así fue.